Después de meses de despliegue militar, Alejandro regresa a su hogar en Carolina del Norte con la esperanza de encontrar un respiro. El viaje, lleno de desafíos físicos y emocionales, culmina con una parada en un pequeño bar local, el único lugar donde Alejandro cree que puede desconectarse y recuperar la tranquilidad antes de reintegrarse a la vida cotidiana. El lugar, conocido como la Taberna de Elías, no es nada especial. Es un refugio modesto para los camioneros y los lugareños que buscan escapar del bullicio del día a día. Alejandro, vistiendo su uniforme militar camuflado y unas zapatillas deportivas desgastadas, entra al lugar. Sus pasos, aunque tranquilos, reflejan el peso de experiencias vividas en el extranjero. El deseo de reencontrarse con su familia se mezcla con la necesidad de un momento de soledad. En el bar, las risas y la música country de fondo crean una atmósfera relajada. Alejandro encuentra un rincón apartado donde puede observar sin ser observado. Su mente divaga en pensamientos de su madre y su sobrina, quienes lo esperan con ansias. Sin embargo, el ambiente pronto cambia cuando un grupo de motociclistas entra en escena. El líder, Héctor, un hombre corpulento con barba entrecana, capta de inmediato la presencia de Alejandro. Las miradas entre el grupo se tornan críticas, y las risas se convierten en susurros cargados de prejuicio. Alejandro, acostumbrado a enfrentar situaciones tensas, se mantiene sereno. No busca problemas, pero tampoco huye de ellos. Este primer punto resalta la importancia de la resiliencia. Alejandro, aunque vulnerable tras meses de servicio, muestra que la verdadera fortaleza no reside solo en la capacidad física, sino en la disposición para enfrentar cualquier situación con dignidad. Para Alejandro, el bar debía ser un refugio, un espacio donde podía relajarse y disfrutar de un breve respiro tras los rigores del servicio militar. Pero el ambiente familiar del lugar pronto se transforma en un escenario de tensión creciente cuando el grupo de motociclistas liderado por Héctor toma protagonismo. Desde el momento en que entraron, Héctor y su grupo, conformado por hombres de aspecto rudo y vestimentas marcadas con insignias y parches, acapararon la atención. Las risas y comentarios burlones eran inofensivos al principio, pero pronto comenzaron a fijarse en Alejandro. Uno de ellos, mientras pedía una cerveza al barman, susurró algo, provocando risas contenidas entre sus compañeros. Héctor, que parecía ser el líder indiscutible, se dio cuenta de la presencia de Alejandro rápidamente. Su mirada cambió de curiosidad a desdén en cuestión de segundos. Se dirigió a sus amigos y, con un gesto de la cabeza, les indicó que había algo o alguien que valía la pena examinar. Las conversaciones en el bar se fueron apagando poco a poco, y la música de fondo quedó relegada a un segundo plano. Alejandro notó las miradas y escuchó los comentarios, pero permaneció tranquilo. Había enfrentado peligros mucho mayores y sabía que reaccionar impulsivamente no haría más que empeorar la situación. Sin embargo, no pudo evitar sentir la incomodidad de ser juzgado por su apariencia, por un grupo que ni siquiera lo conocía. «Bonito uniforme», comentó Héctor en tono burlón, acercándose a Alejandro. «¿Lo compraste en una tienda de disfraces?» La pregunta, cargada de sarcasmo, arrancó risas de los demás, pero Alejandro no reaccionó. Mantuvo la mirada firme, sin caer en el juego que Héctor pretendía iniciar. Pero las provocaciones no cesaron. «Dime, soldado, ¿cuántas batallas has peleado con esas zapatillas?», agregó otro miembro del grupo, mientras señalaba los desgastados zapatos de Alejandro. El ambiente, antes tranquilo, se había llenado de una tensión palpable. Alejandro, pese a todo, no mostró signos de molestia. Su autocontrol no solo sorprendió a los motociclistas, sino que también captó la atención de los demás clientes del bar, quienes ahora observaban la escena con creciente interés y preocupación. Este momento refleja una verdad universal. Las primeras impresiones pueden ser engañosas y, a menudo, injustas. La actitud de Héctor y su grupo demuestra cómo los prejuicios pueden transformar un encuentro ordinario en una confrontación. Pero la calma y dignidad de Alejandro nos enseñan que el autocontrol y la paciencia son herramientas poderosas frente a la adversidad. Alejandro, sentado en su rincón del bar, se convirtió en el centro de atención. No porque lo buscara, sino porque su presencia, acompañada de su uniforme camuflado y su actitud tranquila,
despertó en Héctor y su grupo una curiosidad teñida de prejuicio y hostilidad. A pesar de las provocaciones, Alejandro mantuvo la calma, dejando claro que la verdadera fuerza reside en el control de uno mismo. Héctor continuó con su actitud desafiante, acercándose cada vez más a Alejandro. ¿De verdad esperas que creamos que eres un soldado?, preguntó con una sonrisa cargada de sarcasmo. Su tono buscaba humillar, provocar una reacción que justificara una confrontación. Alejandro, en lugar de responder con enojo, tomó un sorbo de agua y dejó el vaso sobre la mesa con calma. «Mi uniforme no está aquí para convencerte», respondió Alejandro, con voz firme pero serena. Sus palabras, aunque pocas, llevaban un peso que Héctor no pudo ignorar. La risa de los demás motociclistas se apagó brevemente, pero Héctor no estaba dispuesto a ceder. Dio un paso más cerca, inclinándose hacia Alejandro. «¿Sabes lo que creo? Que eres un fraude. Un impostor que viste ese uniforme para que la gente te dé las gracias y te pague las cervezas». Las palabras resonaron en el bar, provocando murmullos entre los clientes. Alejandro, acostumbrado a enfrentar situaciones tensas durante su servicio militar, no mostró signos de enojo. En cambio, permaneció tranquilo, consciente de que cualquier acción impulsiva podría agravar la situación. Su entrenamiento le había enseñado a evaluar cada movimiento y cada palabra antes de actuar. La calma de Alejandro comenzó a incomodar a Héctor. La falta de una respuesta agresiva le arrebataba el control de la situación. Sus compañeros, que al principio lo apoyaban, ahora mostraban señales de incomodidad. Uno de ellos incluso susurró algo, como si sugiriera que tal vez era mejor dejar las cosas como estaban. Pero Héctor no se detuvo. Para él, el silencio de Alejandro era un desafío, y no estaba dispuesto a dejar que alguien, especialmente alguien que él percibía como inferior, lo ignorara. En este punto, Alejandro se convirtió en un ejemplo vivo de autocontrol. Mientras que Héctor se alimentaba de la hostilidad, Alejandro demostró que la verdadera fuerza no reside en el ruido ni en la agresión, sino en la capacidad de mantenerse sereno ante la adversidad. Este momento no solo inspiró respeto en los demás, sino que también desarmó la agresividad de quienes buscaban confrontarlo. Lo que comenzó como una serie de burlas y provocaciones pronto escaló a una confrontación física. Héctor, cegado por su orgullo y su necesidad de demostrar superioridad, tomó una decisión que cambiaría el curso de la noche. Alejandro, en contraste, mostró que el verdadero poder radica en la precisión y el control. El ambiente en el bar se volvió tenso cuando Héctor decidió llevar la situación más allá de las palabras. Con un movimiento brusco, intentó agarrar a Alejandro del cuello de su camisa, buscando intimidarlo y, quizás, iniciar una pelea. Sin embargo, subestimó por completo a Alejandro, cuya respuesta fue rápida, precisa y controlada. En un movimiento fluido, Alejandro esquivó el ataque de Héctor, agarrando su muñeca y girándola con una fuerza calculada. Antes de que Héctor pudiera reaccionar, Alejandro lo tenía inmovilizado, con el brazo torcido detrás de su espalda y el rostro de Héctor contra la mesa. La escena se desarrolló en cuestión de segundos, dejando a los presentes en estado de asombro. Los demás motociclistas quedaron paralizados, incapaces de intervenir. Por primera vez, sus risas se apagaron por completo. El líder que tanto admiraban ahora estaba en una posición vulnerable, y Alejandro, sin recurrir a la violencia innecesaria, había demostrado su superioridad de manera indiscutible. Mientras Héctor forcejeaba, intentando liberarse, Alejandro habló con una voz calmada pero firme. «Te advertí que no iniciaras algo que no pudieras terminar. No necesito demostrar nada, pero no voy a dejar que me faltes al respeto». El bartender, que había estado observando la escena desde el principio, hizo un llamado al grupo. «Ya basta, muchachos. Salgan de aquí antes de que esto se ponga peor». Aunque Héctor seguía resistiéndose, sus compañeros comenzaron a retroceder, claramente incómodos con la situación. Esta confrontación no solo marcó un punto de inflexión en la historia, sino que subrayó la importancia del control emocional y la habilidad para actuar con precisión en situaciones de alta tensión. Alejandro no solo protegió su dignidad, sino que también dejó en claro que la fuerza no reside en el tamaño o la agresión, sino en la habilidad de mantener la calma y la claridad en los momentos más críticos.
Con la situación llegando a su punto más crítico, los policías entraron al bar para investigar lo sucedido. La verdad, respaldada por testigos y evidencias, demostró quién tenía la razón. Alejandro, con su dignidad intacta, enfrentó las acusaciones con hechos, no palabras vacías. La tensión alcanzó su clímax cuando los sonidos de sirenas anunciaron la llegada de la policía. 2 oficiales ingresaron al bar, sus figuras imponentes llamando la atención de todos los presentes. Héctor, aún adolorido por la inmovilización, aprovechó la oportunidad para acusar a Alejandro de agresión y de fingir ser un soldado. «Ese hombre no es un verdadero militar», gritó Héctor, señalando a Alejandro con un dedo tembloroso. «Está usando ese uniforme para engañar a todos». Los oficiales, manteniendo la calma, se dirigieron a Alejandro. «¿Es esto cierto?», preguntó uno de ellos, con un tono neutral. Alejandro, sin perder la compostura, explicó los hechos con serenidad. «Solo me defendí cuando este hombre intentó agredirme. Mi historial de servicio está en mi bolso si necesitan pruebas». El bartender y varios clientes del bar intervinieron en defensa de Alejandro, confirmando su versión de los hechos. «Héctor fue quien lo provocó», afirmó el bartender. «Alejandro solo se defendió. Y sí, parece un verdadero soldado». Uno de los oficiales revisó el bolso de Alejandro y encontró su identificación militar junto con un uniforme completo, adornado con insignias que demostraban su servicio. Tras una breve verificación, los oficiales confirmaron su autenticidad y se dirigieron a Héctor. «Señor, parece que usted es quien inició esto. Le sugiero que reevalúe sus acciones antes de hacer acusaciones infundadas». La justicia prevaleció en este momento crucial, no solo porque Alejandro presentó pruebas, sino porque su comportamiento digno contrastó con las acciones impulsivas de Héctor. Este punto destaca cómo la integridad y la verdad pueden prevalecer incluso en situaciones donde la percepción inicial está en tu contra. Días después del incidente, uno de los compañeros de Héctor, arrepentido, buscó a Alejandro para ofrecer una disculpa. Este acto, aunque pequeño, simbolizó un cambio de perspectiva y una oportunidad para sanar las heridas causadas por el prejuicio. El nombre del hombre era Luis, un motociclista delgado y reservado que había sido testigo silencioso de la humillación de Héctor. Aunque no había participado activamente en las provocaciones, Luis se sintió culpable por no haber hecho nada para detenerlas. Así que decidió buscar a Alejandro en su hogar. Cuando llegó, Luis se bajó de su motocicleta con evidente nerviosismo. «Alejandro», comenzó mientras se quitaba el casco, «solo quería decirte que siento mucho lo que pasó en el bar. Yo fui parte de eso, aunque no dije nada, y no estuvo bien». Alejandro, sorprendido por la visita, escuchó con atención. No interrumpió, permitiendo que Luis expresara lo que llevaba días intentando decir. «Héctor tiene esa manera de imponer su voluntad», continuó Luis. «Pero no es excusa. Vi cómo manejaste la situación con dignidad, y eso me hizo reflexionar». Luis no buscaba justificar sus acciones, sino reconocer que había fallado. Su disculpa, aunque tardía, era sincera, y Alejandro, con su carácter empático, decidió aceptar el gesto. «Agradezco que hayas venido», respondió Alejandro. «Lo que pasó no puede cambiarse, pero lo que haces ahora importa». Para Alejandro, el incidente no fue solo un desafío, sino una oportunidad para reflexionar. Las verdaderas batallas, comprendió, no siempre se luchan en campos extranjeros, sino en los corazones y mentes de las personas. En los días posteriores, Alejandro continuó con su vida, pero no podía evitar pensar en lo sucedido. Aunque la confrontación en el bar fue desagradable, también le recordó la importancia de mantener la dignidad frente a la ignorancia. El arrepentimiento de Luis fue un pequeño rayo de esperanza, un recordatorio de que incluso los prejuicios más arraigados pueden ser desafiados y transformados. Mientras trabajaba en su camioneta una tarde tranquila, Alejandro reflexionó: las verdaderas batallas no siempre implican armas o enemigos visibles. A veces, son los prejuicios, las suposiciones y la ignorancia los que debemos enfrentar. Y con eso, supo que su misión no había terminado.
Alejandro nos enseña que la verdadera fuerza no solo se mide en combate, sino en la capacidad de mantener la dignidad frente a la adversidad. Las batallas más importantes son aquellas que transforman corazones y mentes. Y esas, sin duda, valen la pena.